Semana uno, base local más Docker, preparado para cloud. Objetivo: tener el backend listo para ser desplegado en la nube. Tecnologías: Spring Boot, Docker, SQL Server, Oracle. Preparación para Cloud SQL. Cambios clave respecto al plan anterior. Aquí ya debes pensar, esto se va a ejecutar en Cloud Run. ¿Qué debes lograr? Microservicio, Product Service. Dockerfile listo para producción. Variables de entorno, no hardcore. Muy importante, tu contenedor debe escuchar en port. Cloud Run lo exige. Server.port por 8080. Meta real, tu app corre en Docker y es portable a la nube. Dame los pasos a seguir para cubrir la semana 1. Perfecto. Esta semana es crítica porque aquí defines si tu proyecto se verá como junior promedio o como alguien listo para producción real en la nube. Voy a darte los pasos como si estuvieras construyendo algo que un reclutador senior revisará. Semana 1, base local más Docker. Voy a darte los pasos como si estuvieras construyendo algo que un reclutador senior revisará. Semana 1, base local más Docker, preparado para Cloud Run. Objetivo real: que puedas decir, tengo un microservicio en Spring Boot, dockerizado, con configuración desacoplada y listo para desplegarse en Cloud Run sin cambios. Paso 1, crea el microservicio. Product Service, estructura base limpia y profesional. Product Service, Controller, Service Repository, Entity, Product Service Application.java, src main, resources, application.yaml, dockerfile, pom.xml. Dependencias clave: Spring Initializer. Incluye Spring Web, Spring Data JPA, SQL Server Driver y Oracle Driver. SQL Server Driver, Oracle Driver. Lombok, opcional pero recomendable. Spring Boot Actuator. Paso 2, configuración profesional, no hardcore. Application.yaml, YAML server por 8080, Spring Data Source, URL, username, JPA Hibernate, DLL, DBL Auto Update, Show SQL True. Aquí está haciendo algo muy importante. Tu app funciona en local, pero está lista para Cloud Run sin cambiar código.
Paso 3. Crea funcionalidad mínima. CRUD real. Entidad product. ID, name, price, stock. ID, name, price, stock. Endpoint, base. Get, products. Post, products. Get, products ID. Put, products ID. Delete, products ID. Esto demuestra arquitectura limpia, uso de JPA, buen diseño REST. Paso 4. Base de datos local, modo profesional. Tienes dos caminos, eliges uno para esta semana. Opción 1, rápido y suficiente, SQL Server Express, ya lo tienes. Opción 2, más potente para CB, levantar el SQL Server con Docker. Ejemplo Docker, accept EULA. Paso 5, crear Dockerfile, clave para Cloud Run. Dockerfile profesional. From OpenJDK 17 SDK Slim or App. Copy Target Product Service. Expose 80. Entry Point Java.jar app.jar. Paso 6, construir tu jar. Blink Apache Package. Paso 7, construir imagen Docker. Paso 8, ejecutar contenedor simulando Cloud Run. Aquí pasa algo clave. Ya estás usando variables de entorno. Ya no dependes de tu máquina. Ya es Cloud Ready. Paso 9. Validar que funciona. Prueba localhost 8080 products con Postman o navegador. Paso 10. Ajuste crítico para Cloud Run. Cloud Run te inyecta el puerto dinámicamente. Ya lo resolviste con YAML. Esto hace ver a alguien que sí entiende Cloud. Mentalidad de esta semana. No estás aprendiendo Spring Boot, estás demostrando arquitectura desacoplada, contenedorización real, preparación para cloud, buenas prácticas profesionales. Checklist final. Debes cumplir todo. CRUD funcionando, conexiones de base de datos, variables de entorno sin hardcore, Dockerfile funcional, imagen Docker creada, contenedor corriendo, API accesible en localhost, API puerto dinámico listo para Cloud Run. Si quieres subir de nivel al terminar esto, el siguiente paso natural, semana 2, es subir esta semana imagen a Google Cloud Run sin modificar código. Si quieres, en el siguiente paso te ayudo a diseñar Docker Compose para levantar backend más base de datos juntos. Vas a hacer tu primer deploy real Cloud Run nivel CB. Okay. Project Maven, Language Java, Spring Boot 3.5.11. Compose.
punto de venta. Grupo. Dependencias. Spring Web. Model version. Okay. Aquí tienes el código mínimo para crear un endpoint que responda con Hola Mundo, usando un controlador de Spring Boot. REST controller, public class, Hola controller, get mapping, Hola, public
string saludar, return, hola mundo. Detalles rápidos. REST controller le dice a Spring que esta clase manejará peticiones HTTP y devolverá la respuesta directamente del cuerpo. GetMapping mapea las solicitudes GET a la URL. Detalles rápidos. REST controller le dice a Spring que esta clase manejará peticiones HTTP y devolverá la respuesta directamente en el cuerpo, en este caso un texto. GetMapping, diagonal hola, mapea las solicitudes GET a la URL. HTTP localhost 8080 hola. Con Cristóbal Hernández Pos. Producto. Artículo.controller.
K17. En el ecosistema de Spring Boot, estas dos anotaciones son fundamentales para construir servicios web. Aquí tienes la teoría esencial de cada una. REST Controller es una anotación a nivel de clase que marca la clase como un controlador donde cada método devuelve un objeto de dominio en lugar de una vista HTML. Composición es una anotación de conveniencia que combina controller y response body. Función simplifica la creación de APIs RESTful. Al usarla, Spring asume que todos los métodos dentro de la clase enviarán la respuesta directa al cuerpo de la respuesta HTTP, normalmente en formato JSON o XML. Diferencia clave: a diferencia de controller, que busca una plantilla como TimeLeaf o JSP, REST Controller serializa los datos automáticamente para el cliente. GetMapping es una anotación a nivel de método que se utiliza para manejar peticiones HTTP GET específicas. Es una anotación a nivel de método que se utiliza para manejar peticiones HTTP GET específicas. Atajo es una variante especializada de request mapping method request method.get. Uso: se utiliza principalmente para recuperar o leer información de un servidor. Por ejemplo, obtener una lista de productos o un usuario por su ID. Rutas: permite definir una a varias rutas URLs para un mismo método. Si la ruta se deja vacía, se asocia por defecto a la raíz del controlador.
Rutas permite definir una o varias rutas para un mismo método. Si la ruta se deja vacía, se asocia por defecto a la red del controlador. Ejemplo de implementación: REST-Controller indica que esta clase es un controlador REST. Get Mapping productos. Mapea las peticiones GET a la URL. Productos. Publilist producto obtener todos. Return servicio.listar. Los datos se envían como JSON automáticamente. Un controlador REST es un componente de software que actúa como el punto de entrada de una aplicación para gestionar peticiones HTTP como GET, POST, PUT o DELETE y devolver los datos directamente al cliente, en lugar de devolver una página visual como un HTML. Su función principal es intercambiar datos puros, generalmente en formato JSON o XML. Característica clave: intermediario. Recibe la solicitud del usuario o de la aplicación o de otra aplicación, procesa la lógica necesaria, a menudo llamada un servicio, y entrega una respuesta. Sin estado, stateless. Cada petición es independiente. El controlador no guarda memoria de quien llamó antes, lo que facilita que la aplicación escale. Basado en recursos. Se organiza en entornos sustantivos o recursos como usuarios, productos, pedidos. Desacoplamiento. Permite que el backend, los datos, esté separado del frontend, la interfaz, permitiendo que una misma API alimente a una web, una app móvil o un reloj inteligente. En resumen, es el mesero de tu aplicación. Toma tu pedido, URL más método HTTP, va a la cocina, lógica de negocio, base de datos y te trae el plato con la información solicitada. Para profundizar, REST son las siglas de Representational State Transfer, transferencia de estado representacional. Es un estilo de arquitectura de software, no un lenguaje o tecnología específica, diseñado para guiar al desarrollo de sistemas distribuidos como la web. Fue definido por Roy Fielding en el año 2000 y se ha convertido en el estándar para crear APIs modernas. ¿Qué significa cada palabra? Representacional. Los recursos, como un usuario o un producto, no se envían tal cual están en la base de datos, sino en una representación legible, comúnmente formato JSON o XML. Estado, se refiere a los datos o a la información actual del recurso en un momento dado. Transferencia es el acto de mover esa representación del estado entre el cliente y el servidor a través de la red, normalmente usando el protocolo HTTP.
Principios fundamentales de REST. Para que una API se considere RESTful, debe seguir ciertas reglas sin estado, stateless. El servidor no guarda ninguna sesión del cliente. Cada petición debe contener toda la información necesaria para ser procesada. Interfaz uniforme. Se utilizan métodos estándar de HTTP como GET, POST, PUT, DELETE para interactuar con los recursos. Basado en recursos, todo lo que la API maneja se identifica mediante una URI como cliente 1, 2, 3. Arquitectura cliente-servidor. Existe una separación clara entre quien solicita los datos y quien los gestiona, lo que permite que ambos evolucionen de forma independiente. Cacheable. Las respuestas pueden marcarse como almacenadas en caché para mejorar la velocidad y eficiencia. RESTful. En el contexto de RESTful, el sufijo full proviene del inglés y se usa para convertir el sustantivo res en un adjetivo. Significa que algo está lleno de o cumple con las reglas de esa arquitectura. Por tanto, una API RESTful es simplemente una interfaz que sigue fielmente todos los principios y restricciones del modelo REST que vimos antes: ser stateless, usar métodos HTTP correctamente, tener una interfaz uniforme, etc. La diferencia sutil: REST es el concepto, la teoría o el estilo arquitectónico. El que RESTful es la implementación práctica. Si tu servicio web aplica correctamente sus conceptos, se dice que es un servicio RESTful. El cómo es muy parecido a la diferencia entre paz, el concepto, y pacífico, quien actúa con paz.
Para subir tu proyecto de NetBeans a GitHub, el proceso es bastante directo ya que la IDE tiene herramientas integradas. Aquí tienes los pasos. Preparación en GitHub. Inicia sesión en tu cuenta de GitHub. Crea un nuevo repositorio, botón New. Pone nombre y mantén las opciones por defecto. No agregues README ni gitignore si ya tienes el proyecto hecho. Copia la URL del repositorio, lo que termina en .git. Inicializar Git en NetBeans. Abre tu proyecto en NetBeans. Haz clic derecho sobre el nombre del proyecto. Ve a versioning. Inicialice Git repository. Confirma la ruta de tu proyecto y dale a OK. Verás que los nombres de los archivos cambian de color azul o verde. El primer commit guardado local. Haz clic derecho en el proyecto nuevamente. Ve a Git commit. Escribe un mensaje. Primer commit se anunciará todos los archivos. Haz clic en el botón commit.
Sí, debes tener Git instalado en tu máquina local para que NetBeans pueda realizar las operaciones de control de versiones y conectarse con GitHub. Aunque NetBeans tiene una interfaz visual para manejar Git, menú Team o Git, esto funciona como un puente que envía comandos de software de Git instalado en tu sistema. ¿Cómo verificar si ya lo tienes? Git version. Una vez instalado, reinicia NetBeans para que detecte automáticamente tu Git.
Para Spring Boot 3.5 con Java 17 debes utilizar Apache Tomcat 10.1 como la versión 10.1 o superior. La razón principal es que Spring Boot 3 requiere Jakarta EE 10, lo que implica el uso del namespace Jakarta en lugar del antiguo Javax. Tomcat 10.1 es la versión que implementa la especificación Servlet 6.0 necesaria para este ecosistema. Puntos clave para tu empaquetado. Puntos clave para tu empaquetado barra. Versión de Tomcat, asegúrate de descargar Tomcat 10.1. No utilices Tomcat 9 o versiones anteriores, ya que no son compatibles con el namespace de Jakarta y tu aplicación no arrancará compatible con Java. Tomcat 10.1 funciona perfectamente con Java 17. Dependencias del POM. Si estás usando Maven, recuerda marcar la dependencia del servidor embebido provided para que no haya conflictos con un servidor externo. Clase principal. Tu clase principal debe extender de Spring Boot Server Initializer para poder desplegarse en un servidor externo.
Para que NetBeans pueda gestionar y desplegar tu WAR de Spring Boot 3.5 en Tomcat 10.1 necesitas configurar roles específicos que permitan la comunicación a través de scripts y la interfaz web. Configuración recomendada en Tomcat Users. Edita el archivo ubicado en Tomcat Users XML dentro de tu carpeta de instalación de Tomcat y añade las siguientes líneas antes de la etiqueta de cierre Tomcat Users. ¿Por qué estos roles? Manager Script es el más importante para NetBeans. Permite que la IDE envíe comandos para desplegar, deploy, replegar o deploy y reiniciar la aplicación sin usar la interfaz web. Manager GUI te permite acceder a la aplicación de gestión visual para verificar manualmente si tu API subió correctamente. Manager JMX útil si NetBeans necesita monitorear el rendimiento de estado del servidor. Paso crítico condicional en Tomcat 10. Por seguridad, Tomcat restringe el acceso al manager solo a conexiones desde localhost. Si NetBeans tiene problemas para conectar, verifica el archivo y aumenta la sección value que restringe las IPs. Apache, Tomcat, POS. POS application.
Hola mundo. GitHub. Preparación en GitHub. Iniciación en tu cuenta GitHub. Crea un nuevo proyecto, un nuevo repositorio, botón New. Ponle nombre y mantén las opciones por defecto. No agregues readme ni ignore si ya tienes un proyecto hecho. Perfecto, vas por muy buen camino. Para que la conexión con tu proyecto de NetBeans sea lo más limpia posible y no tengas conflictos de archivos al inicio, sigue estas recomendaciones. Sobre la imagen que enviaste, repository name, post está perfecto, es corto y descriptivo. Public, private. Déjalo en public si quieres que otros lo vean, o cámbialo a private si es un proyecto personal o escolar que nadie más deba ver. Add readme, déjalo en off, como está en imagen. Es mejor que NetBeans cree la estructura inicial sin archivos externos para evitar errores de historiales diferentes al subirlo. Add git ignore. Selecciona no ignore. NetBeans suele gestionar sus propios archivos de configuración y es más fácil agregarlo después si lo necesitas. No ignore. Add linces, déjalo en no licencia por ahora. Siguientes pasos: haz clic en el botón verde crear repository. En la siguiente pantalla busca un cuadro de texto que tiene la URL que termina en git. Cópialo. Regresa a NetBeans, haz clic derecho en tu proyecto y ve a git o remote push.
En GitHub haz clic en tu foto de perfil. Muy importante, copia el token inmediatamente. GitHub solo te lo mostrará una vez. Guárdalo en un blog de notas o gestor de contraseñas, ya que si cierras la página no podrás volver a verlo.
Excelente que los nombres estén en verde. Significa que NetBeans ya reconoce los archivos como nuevos dentro de Git, pero aún están en la sala de espera, staging. Sigue los tres últimos pasos para que aparezca en tu repositorio de GitHub. El primer commit: guarda cambios localmente. Haz clic derecho sobre el nombre de tu proyecto post, ve a git commit. En la ventana que se abre escribe un commit, mensaje descrito, por ejemplo, mi primer commit del proyecto post. Asegúrate que todos los archivos en la lista de abajo estén seleccionados con una palomita. Asegúrate de que todos los archivos en la lista de abajo, haz clic en el botón commit, los nombres de los archivos van a poner en color negro normal. Configura el destino, push. Haz clic en git remote push sobre una copia URL, pégala sobre un asistente. En la casilla repositorio URL pega la dirección de tu repositorio de GitHub, la que termina en .git. En user, tu usuario, Hernández.Cristóbal. En password, pega el token para cada una. Marca la casilla Save Password para no tener que pegarlo cada vez. Dale a Next, selecciona la rama. En la siguiente pantalla selecciona la casilla que dice Master, Master o Main. Dale Next y luego Finish. En un proyecto de NetBeans, especialmente si es Java o Maven, no debes subir archivos que solo sirven para que el programa corra en tu computadora específica o que se generen automáticamente al compilar. Aquí tienes los que te recomiendo excluir. No marcarlos en el commit. La carpeta will this. ¿Por qué? Porque tiene archivos .class y .jar. Para que no tengas
que marcarlos manualmente cada vez que crea un archivo llamado gitignore en la carpeta que tienes para tu proyecto. ¿Dónde está la carpeta source? Verifica, solo deberías ver archivos del source, archivo pom sysmeven y tu archivo .ignore. Push final. Tipo de error, ya había subido alguna carpeta. Push final. Una vez hecho el commit, dale
Git remote push. Se abrirá un asistente en la casilla repository URL. Marca la casilla 6 pasos para no tener que pegar los de del anexo. Selecciona la rama. Haz clic en Yes. Este mensaje simplemente te pregunta si quieres que tu rama local master se mantenga conectada con la rama master de GitHub. Al decir que sí, NetBeans podrá avisarte automáticamente si cambios nuevos en la nube o no tienes en tu computadora, y viceversa en el futuro. ¿Qué pasa después de darle a Yes? NetBeans terminará de subir los archivos. Verá una notificación abajo a la derecha que dice Push Successful. Ve tu navegador, abre tu repositorio POS y refresca la página. Deberías ver tu código ahí. Lograste ver Scope. Misión cumplida. Tu proyecto POS ya está oficialmente en la nube. En la imagen se ve que todo subió perfectamente. Carpeta source, donde está tu código fuente. Archivo POM, lo que confirma que es un proyecto Maven. Gitignore, protegiendo tu repositorio de archivos basura. ¿Cómo seguir trabajando a partir de ahora? Cada vez que hagas un cambio importante en tu código en NetBeans, commit, clic derecho en el proyecto, git, commit.
commit, clic derecho en tu proyecto git commit para guardar los cambios localmente en tu push, clic derecho git remote push para enviar sus cambios a GitHub. Como ya guardas este token, ahora será mucho más rápido. Un último detalle estético: en la página de GitHub tienes abierta, si haces clic en el botón Add a Read More, abajo puedes escribir una descripción que hace tu sistema de punto de venta post. Esto es muy en tu perfil.